2 de marzo del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. El día de hoy se nos regala un evangelio hermosísimo para meditarlo, para vivirlo en este tiempo de Cuaresma. Es la parábola del Hijo Pródigo. Escuchemos el evangelio que está tomado de Lucas capítulo 15, versículo 1 al 3 y 11 al 32. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús le dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, le cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene este hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola yo pienso que es una de las creaciones más hermosas que podemos encontrar en el Evangelio. En ninguna otra historia, en ninguna otra parábola ha logrado Jesús hacernos penetrar tan profundamente en el misterio de Dios, en el amor de Dios, pero también en el misterio de la condición humana, que somos débiles. Pero así como somos débiles, tenemos la capacidad de razonar y volver a nuestros cabales y tomar el camino correcto. Ninguna otra es tan actual, ninguna otra historia, ninguna otra parábola es tan actual para nosotros como esta, la del Padre Bueno. Yo no le llamo la del Hijo Pródigo, le llamo la del Padre Bueno. El hijo menor dice a su padre: Dame la parte que me toca de la herencia.
Esto era malísimo, era una ofensa contra el padre, lo estaba matando en vida. No podías tú exigirle a tu padre, especialmente por algo que no habías trabajado, por algo que no habías luchado, pero sobre todo eso tenía que decidirlo el padre. Entonces, al reclamarla, está pidiendo de alguna manera la muerte de su padre. Quiere ser libre, romper las ataduras, según, y es así como actúan muchos jovencitos adolescentes. Piensan que sus padres los tienen detenidos o los tienen amarrados, pero va a haber un momento en el que se van a dar cuenta el amor que sus padres les tenían al quererlos corregir, al quererlos enseñar. Pero muchas veces somos duros de corazón. Quiere ser libre, quiere hacer lo que le pegue en gana. No será feliz hasta que su padre desaparezca. A veces muchos de nosotros, muchos jóvenes, adolescentes, actúan de esa forma. En su rabieta, en su enojo, quisieran que sus padres desaparecieran. El padre accede a su deseo sin decir palabra. Este no es cualquier padre, este es Dios que nos ama. Y el hijo ha de elegir libremente su camino. Y es algo que tenemos que tener muy en conciencia. Dios no forza. Dios nunca nos va a obligar a hacer algo. ¿A poco no es esta la situación actual? ¿No vivimos esto en nuestra sociedad hoy en día? Muchos quieren hoy verse libres de Dios, ser felices sin la presencia de un Padre eterno en sus horizontes, en sus planes. Dios ha de desaparecer de la sociedad, de las conciencias, y creo que cada día se logra, porque hoy en día me fijo que le preguntas a jóvenes, incluso adultos, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Dios existe para ti y muchos terminan diciendo que Dios no existe, que no creen en Dios. Otros que más o menos, otros que tienen sus dudas. Y aún y así Dios nos sigue amando, sigue teniendo paciencia con nosotros. Somos esos hijos, hijas pródigos que necesitamos volver a ese Padre. Y lo mismo que en la parábola, el Padre guarda silencio. El Padre no dice nada. Dios, por eso te digo, Dios no forza a nadie. Dios nos ama y Dios nos habla de muchas formas, pero cuando le despreciamos, Dios solamente observa, así me lo imagino, observando el comportamiento caprichoso de sus hijas e hijos. Entonces nos dice la parábola que el hijo se marcha a un país lejano, donde se pierde, donde despilfarra el dinero en cosas malas, en mujeres, en el que obtiene amigos temporarios con el dinero. Necesita vivir lejos de su padre y de su familia. El padre lo ve partir, pero no lo abandona. Su corazón de padre lo acompaña. Cada mañana lo espera. Cada mañana lo estará esperando. La sociedad moderna se aleja más y más de Dios. Nos alejamos más y más de Dios, de su autoridad, de su recuerdo. ¿No está Dios acompañándonos mientras lo vamos perdiendo de vista? Hace cuenta que hacemos eso con nuestros actos, con nuestro egoísmo. Quizá nosotros lo perdemos de vista, pero Él a nosotros no nos pierde de vista. Después nos dice que el Hijo se instala en una vida desordenada. Y fue una vida no solamente desordenada moralmente, sino una existencia insana, desquiciada, caótica. Yo siempre he dicho que alejarnos de Dios es entrar en el caos, se pierde el orden. Regresar a Dios es entrar en el orden, es volver a rectificar cosas, comportamientos. Al poco tiempo, nos dice el Evangelio, su aventura empieza a convertirse en drama. No sabe cómo enfrentar la vida. Y por aquel lugar, en aquel país en el que se encontraba, sobreviene un hambre terrible. No puede quedarse así, tiene que buscar trabajo y el único trabajo que encuentra es el cuidar cerdos, que era como lo más bajo en lo que un judío podía caer. Pero la crisis, la tragedia lo hizo entrar en sí y entendió lo que estaba sucediendo, entendió su error. Creo que muchos de nosotros en la vida también hemos pasado por ese tipo de crisis. Primero emprendemos proyectos con soberbia, con coraje, con poca humildad y no escuchamos a otros. Al último nos damos cuenta que no tomamos la mejor decisión, pero
Es ahí cuando entra la gracia de Dios y es cuando cada día le pedimos la gracia de Dios que nos haga reaccionar y que todos los fallos que tengamos, los errores que hayamos cometido, podamos aprender de ellos y que volvamos nuevamente al Padre. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos alejado de Dios y nos damos cuenta que la vida se desordena y después volvemos al encuentro con ese Padre? Y el punto aquí es mantenerse unidos con Dios. No se trata de estar yendo y viniendo, no se trata de que hoy me porto mal, mañana bien, no, Dios quiere una alianza, Dios quiere un compromiso. Por eso es bueno que seamos capaces de ver el vacío interior de nuestra vida y el hambre de amor que a veces tenemos cuando nos alejamos de aquellos que nos dan el amor, especialmente de la familia, especialmente de Dios. Esa lejanía que nos va secando y que al último llega al punto en la vida en el que no tiene sentido nada de lo que hacemos. No es fácil el camino de la libertad, pero la libertad hoy en día no es lo que el mundo quiere convencerte que hagas, la libertad es la que Dios te ofrece hoy en día. ¿Qué nos falta entonces? ¿Qué podría llenar nuestro corazón? Lo tenemos casi todo. ¿Por qué sentimos tanta hambre? El joven, como te decía, entró dentro de sí mismo y, ahondando en su propio vicio, recordó el rostro de su padre, asociado a la abundancia de pan. En casa de mi padre tienen pan y aquí yo me muero de hambre. En su interior se despierta el deseo de una libertad nueva junto al Padre. Conoce el corazón de su Padre, pero se da cuenta de que su orgullo y su soberbia lo habían alejado de ese amor. Reconoce su error y toma su decisión. Me pondré en camino, volveré a mi Padre. Podremos decir nosotros esto cada día que amanece. Me pondré en camino y volveré a Dios. Nos pondremos en camino hacia Dios, nuestro Padre. Muchos lo harían si conocieran a este Dios que, según la parábola de Jesús, sale corriendo al encuentro de su hijo, se le echa al cuello y se pone a besarlo, así con un amor efusivamente. Esos brazos y esos besos hablan de su amor mejor que todos los libros de teología. Junto a Él siempre podremos encontrar una libertad más digna y dichosa. Dios no falta en nuestras vidas. Dios no nos abandona. Es un Dios que va a estar ahí siempre, va a estar esperándonos. A pesar de que nosotros nos alejemos y nos alejemos, ahí va a estar ese Dios esperándonos de muchas formas, como te decía. Por medio del amor de un padre, por medio del amor de una esposa, de un hijo, de un amigo, de un extraño que te da la mano. Aquello que incluso ni tus propios familiares te han dado, pero es un Dios que no se olvida, es un Dios que nos vuelve a abrazar, es un Dios que nos regresa la dignidad de hijos, es un Dios que no nos abandona, es ese Dios que nos está esperando para regresarnos la dignidad. ¿Sabes qué significa la ropa que le puso? Representa el honor, el anillo, la autoridad, porque el que una persona le diera a otro el anillo era como darle poder notarial, poder sobre sus bienes. Le pone los zapatos, sandalias, que lo distinguen de los esclavos que no tenían. Y empezó la fiesta. Y esa es la fiesta que Dios quiere celebrar cada vez que vamos a la iglesia, a la Sagrada Comunión, cuando vamos a misa, cuando lo recibimos. Es ese Dios que nos espera ahí. ¿Cuántos seremos capaces de ir? ¿Cuántos seremos capaces de ir arrepentidos a la presencia de ese Padre que nos ama tanto, de ese Padre que nos perdona, de ese Padre que quiere abrazarnos, que quiere llenarnos de besos y que quiere levantarnos y regresarnos la dignidad? Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y los cuide siempre. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.